lo que ocurre en Colombia, y estamos a esta hora con el doctor Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático Departamento de Antioquia. Y la pregunta, doctor Oscar Darío, con los buenos días, ¿cómo avanza la reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque? No, me informaron que ya me han asistido. Doctor Oscar Darío. Bueno, sí, ¿aló? En la línea, pero buenos días. Representante, buenos días. Sí, buenos días, un saludo. Doctor Oscar Darío Pérez, bienvenido a la hora de la verdad. Bueno, ¿cómo avanza el trámite de la reforma tributaria? Todo estaba listo para que se iniciaran los primeros debates ya hace más de una semana. No ha arrancado, el gobierno tenía esperanza de que saliera el trámite de la reforma antes de terminar el mes de agosto, ya estamos al 17 y prevemos pues que no alcanzará a estar lista para finalizar el mes de agosto. ¿Cómo va el trámite? ¿En qué está? Sabemos de las proposiciones, sabemos de los enredos, pero cuéntenos usted que está en la comisión. Bueno, realmente el trámite no va como todo el pueblo colombiano desearía que fuera. Y como la gente más pobre y más necesitada necesita que vaya. Es que no nos olvidemos que el programa de ingreso solidario está suspendido, no se le han hecho los giros, porque necesitamos la ley que nos lo permita, desde el mes de junio. Y el PAEF tampoco ha recibido los recursos para que los empresarios puedan seguir generando el empleo, porque realmente se necesita una ley que lo permita. E igualmente la generación de empleo para personas entre 18 y 28 años. Es decir, quien más necesita que la ley salga es la gente pobre, la gente necesitada. Y yo sí quisiera pues que se acelerara ese trámite, y esa subcomisión creada para revisar todas y cada una de las proposiciones, como 300 proposiciones, cuando lo que se hizo fue un consenso previo con los partidos, con las fuerzas políticas, con la comunidad, con los alcaldes, con los foros que se hicieron regionalmente, pues no podemos convertir un proyecto de 37 artículos en un plan de desarrollo. Así que, ¿cómo va? Pues yo quisiera que fuera mejor y esperemos que esta semana se desatranque ese nudo de las proposiciones para presentar ponencia de una vez y que las comisiones económicas lo puedan evacuar para las plenarias. Con una consideración adicional, que ya está, digámoslo, compitiendo con el presupuesto general de la Nación, que también es un proyecto que tenemos las terceras y las cuartas, y que tienen unas fechas preestablecidas por la Constitución Política. Representante, lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle precisamente, nos dice usted que está compitiendo con el presupuesto, los tiempos son apretados y la votación quizá también lo pueda hacer. ¿Qué posibilidad hay de que esta reforma definitivamente no salga adelante? No, pues yo no le veo ninguna posibilidad. Eso debería ser ajenos a la realidad social del país. Es decir, eso no está dentro de los cálculos que yo he observado. Y por lo que yo he visto, hay muchísimo apoyo al proyecto de reforma presentado por el gobierno. Yo no veo votaciones apretadas. Esa es noticia nueva para mí. Que compita con el presupuesto, sí, claro. El presupuesto tiene unas fechas preestablecidas por la Constitución, ya se venció, o se va a vencer la primera, que es el 15 de agosto, luego sigue la del 30 de agosto, y luego tendremos la del 15 de septiembre, y finalmente el 20 de octubre, para impartirle la aprobación al presupuesto. Esas fechas las fija la Constitución. Hay un presupuesto bien inflexible, y la Constitución ayudando. Doctor Oscar Darío, hay un error de cálculo entonces por parte del gobierno, porque es verdad, se hicieron mesas de trabajo, se socializó con diferentes sectores de la ciudadanía en todo el país y todo parecía estar muy claro respecto de la presentación de la reforma, y llegan y tienen más de 180 proposiciones. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas proposiciones en las que tanto insisten y quiénes son los que insisten en modificar una reforma tan corta, tan clara, de 35 artículos para convertirla, como usted lo ha dicho, en un plan nacional de desarrollo? No, pues hay propuestas de todo orden, hay propuestas muy interesantes, proposiciones muy interesantes. Por ejemplo, prorrogar los beneficios del decreto 678 para que los municipios, los departamentos y la nación puedan recuperar los índices de
cartera vencida que tienen por montones, por billones. A ver si se le da ese incentivo a los contribuyentes respecto de las sanciones y los intereses. Lo mismo agotamiento de los procesos en la vía gubernativa y en la vía contenciosa administrativa. También tienen unas propuestas importantes respecto de los bienes que maneja la sociedad de activos especiales del país para poder salir de buena parte de ellos. Y hay una propuesta para elevar el régimen simple de 80.000 a 100.000 VTs para aumentar el rango, porque hay algunos críticos que dicen que ese proyecto no está bien porque no tiene tarifa diferencial para las pequeñas y microempresas. Pues claro que sí tiene tarifa diferencial, nada más que el régimen simple, que en una sola tarifa conjuga renta, IVA y impuesto de industria y comercio. Y pueden rebajar de esos el valor de la seguridad social por los que aporten para sus empleados. Esa tarifa diferencial es por ahí cerca del 15%, claro que sí hay tarifa diferencial. Lo que pasa es que ahora salen los analistas y los opositores a disfrazarse de técnicos. Claro que sí hay tarifa diferencial, para explicarle muy bien a algunos senadores que parece que no lo conocieran. Hay proposiciones en el sentido de aumentar capacidades de la DIAN para ejercer una adecuada lucha contra la evasión y la elusión, y hay proposiciones de todo orden. Hay unas que son pertinentes y otras, para decírselo con claridad, no dan al lugar. Son proposiciones que no conjugan con la materia o que realmente conjugando con la materia no son convenientes. Sí, representante, me gustaría preguntarle a propósito de esta cantidad de proposiciones. Bueno, es normal que los proyectos encuentren en su tránsito en el legislativo pues proposiciones, congresistas que quieran agregar, modificar el texto para hacerlo mejor. Evidentemente uno cree que las proposiciones obviamente se presentan para hacer mejores textos, pero la pregunta es, ¿no habría sido mejor que el gobierno de una vez por todas hubiese radicado una reforma tributaria estructural, como dicen muchos, que se debía haber presentado, y no una reforma tributaria corta, muy básica, que nos permite sobreaguar, pero que no recoge todas las necesidades tributarias y fiscales del país? ¿Por qué debatir lo poco pudiendo debatir lo mucho? Bueno, pues realmente no es así tan simple como sobreaguar. Es una reforma que garantiza el tema social gravosísimo, no solamente por los efectos de la pandemia, sino por el efecto de los bloqueos y de los paros, que algunos lo han minimizado, pero que los efectos en la economía fueron y son devastadores. Para que los responsables no de esa protesta pacífica, que en esos casos no tenemos nada contra ella, sino los responsables de los bloqueos, los responsables de paralizar la economía, no vayan escondiéndose ahora en el olvido de los colombianos. No, esto no será el olvido que seremos. Esto que hubo un realmente efecto devastador en la economía. Y por supuesto, pues, mire usted que una reforma más estructural fue la que presentó Carrasquilla y mire los efectos que tuvo. ¿Qué tal que presentara el gobierno en el último año una reforma estructural? Pues estaría condenada al fracaso. Es que las reformas tributarias estructurales son difíciles de pasar al inicio de los gobiernos, mucho más al final de los mismos. Es que una reforma tributaria estructural toca muchísimos aspectos. Le voy a contar uno nomás. La comisión de expertos acaba de decir que las exenciones en Colombia valen 67 billones, con B de grande. Y de los 67 billones, 50 son de IVA. ¿Quién se atreve a hacer una reforma estructural tocando el IVA? Es la pregunta que yo dejaría en el aire. Doctor Oscar Darío, viene en esta reforma que, usted lo ha dicho, es muy corta, 35 artículos, la posibilidad de que el presidente de la República tenga facultades extraordinarias y de pronto se vislumbre también el asunto de suprimir, fusionar o inclusive eliminar entidades del Estado que están causando gasto innecesario. Pues claro que sí, ahí hay un artículo que, entre otras cosas, en el Plan Nacional de Desarrollo, hace 2 años el gobierno también lo presentó, y el gobierno se lo negó, y después dicen que por qué no hay ahorro.
si no le dan las facultades a un gobierno para que ahorre y después le dicen, ¿por qué no hay ahorro? Pues claro que ahí está esa facultad, para suprimir, fusionar, eliminar muchísimas entidades, y también para que todas las reestructuraciones que se hacen en las entidades del Estado, esas reestructuraciones tengan un propósito de disminuir los costos. Por eso una de las fuentes de recursos de los 15.2 billones está el ahorro en el gasto público, por cerca de 1.9 billones de pesos en promedio año. O sea que eso no es una cifra menor. Entonces sí, está ese artículo y también se propone que toda reestructuración administrativa que se haga en el Estado o no se permite o tiene que disminuir costos. Porque yo no conozco reformas administrativas que se respete, que no aumente la nómina, que no aumente la burocracia, y siempre los propósitos son los mismos, es que aumentar la eficiencia. Y eso se queda en el papel y en la teoría porque en la praxis poco se ve. Doctor Oscar Darío, muchas gracias por atendernos en la hora de la verdad. Bueno, un saludo muy especial, con mucho gusto. Estábamos hablando con el doctor Oscar Darío Pérez, el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, hablando de cómo avanza, Sergio, la reforma tributaria, que dicho sea de paso, no avanza, como lo decía el representante Oscar Darío. Así es, Demar, no avanza y con muchas complicaciones, con 180 proposiciones, ya veremos cómo va a caminar eso. Sí, señor. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio.